Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Esta semana estaremos estudiando el poderoso Salmo 23. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Padre eterno. Bendito Padre celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos permanecer semana tras semana estudiando todo lo que tú nos has dejado en esos preciosos salmos, Padre Celestial. Gracias por toda esa riqueza que has puesto en ellos, Padre, para ayudarnos a permanecer, a perseverar, Padre, a seguir caminando en pos de ti, a deshacernos, Padre Celestial, de todos esos enemigos que nos acechan, Padre Eterno. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta hora y te pedimos, mi Dios, que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros en el nivel que nos encontremos, Padre Santo. Que esa palabra venga, Padre Celestial, y nos limpie, nos purifique, Padre. Que hoy, a través del estudio de este precioso salmo, Padre, tú nos posiciones en un lugar más alto, Padre. Que cada día podamos conocerte más y presentarnos a diario delante de ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, y hemos llegado al estudio del Salmo 23, uno de los salmos más conocidos y apreciados entre los creyentes. Hemos visto cómo en cada uno de esos versos hemos encontrado aliento y fortaleza para enfrentar diferentes situaciones que se presentan a lo largo de nuestras vidas. Y precisamente fue en uno de los periodos más peligrosos y desalentadores de la vida de David cuando a él se le inspiró este salmo. De acuerdo con algunos comentaristas, David se encontraba desamparado y fugitivo huyendo del rey Saúl y de su ejército. Y en medio de esa desesperación, David se escondió en un bosque árido y desolado llamado el bosque de Jared. Esta referencia la podemos encontrar en 1 Samuel 22:5. Y dice el Midrash que aunque el bosque era árido y desolado, Dios jamás abandonó a David. Él empapó este seco bosque con una humedad que tenía el sabor del mundo venidero, haciendo que incluso la hierba y las hojas del bosque fueran comestibles. Una vez más, el Eterno le estaba mostrando a David que él estaba con David, que aunque sus posibilidades de supervivencia parecían ser nulas, Dios era el que le sostenía. Él era el que le nutría de todo lo que David necesitaba en aquel momento de desesperación y de angustia. Explican los sabios la conexión entre el Salmo 23 y la comida. Miren qué interesante. Este salmo contiene 57 palabras, que es equivalente al valor numérico de la palabra nutre en hebreo. Además de esto, contiene 227 letras y miren qué hermoso que el valor numérico de la palabra brajá, que es la palabra bendición, es 227. Así que los sabios concluyen diciendo que el que recite este salmo y viva de acuerdo con su mensaje, porque esto no se trata solamente de recitar sin entendimiento, se trata de que nosotros, a medida que recitemos los salmos, permitamos que esto no solamente entre en nuestra mente como conocimiento, sino que también baje a nuestro corazón y dé a luz ese nuevo hombre, ¿verdad? Cuando nosotros recitamos este salmo y vivimos de acuerdo con su mensaje, dicen los sabios que seremos bendecidos con provisión sobreabundante. Y esto no es solamente provisión de dinero, porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Tienen las familias destruidas, tienen la salud hecha pedazos, ¿verdad? Sufren de depresión,
sufren de insomnio, tienen ansiedad. Así que cuando nosotros hablamos de provisión, esto va mucho más allá que solamente el dinero. Es que tú puedas vivir en paz, que puedas vivir pleno, que tengas provisión sobreabundante, también material, pero sobre todo que estés lleno de la presencia del Eterno. Así que vamos a leer lo que dice este hermoso salmo. Dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Qué hermoso salmo, aunque es un salmo corto, aquí hay una riqueza maravillosa. Así que antes de comenzar este estudio, es importante notar la relación que el Salmo 23 tiene con el Salmo que estudiamos la semana pasada y con el que vamos a estudiar la siguiente semana. En el Salmo 22, ¿qué vimos? Vimos al buen pastor dando su vida por las ovejas, como nos dice Juan 10:11 e Isaías 53:6. Si ustedes escucharon el estudio del Salmo 22, recuerdan que vimos cómo el salmista David profetiza con lujo de detalles acerca de los padecimientos de Yeshua. A partir de ahí, la muerte dejó en él su aguijón y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. Por eso él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida en victoria. Y en el Salmo de la siguiente semana, el Salmo 24, allí se nos van a describir las glorias que vendrán tras esos sufrimientos. Por eso dice: alzaos vosotros, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y en el medio de estos dos salmos, entre el Salmo 22 y el 24, se encuentra el Salmo 23, que es el que vamos a estudiar hoy. Y aquí se nos narra de todas esas experiencias que nosotros podremos vivir en este mundo como pueblo de Dios. Pero también se nos dice que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en nuestro pastor, Él nos librará de cada una de ellas. Y llegado el momento, participaremos con Él de la gloria venidera. Qué hermoso, ¿verdad? En este salmo, David describe a Dios con tres metáforas. Lo describe como pastor en el versículo 1 al 3, porque el Eterno es el que suple toda necesidad que se nos pueda presentar en esta vida, en el mundo en que vivimos ahora. Él es nuestro pastor. Luego lo describe como guía. En el versículo 4 nos dice que Él es el que lo guía, ¿verdad? Y el que lo guía por ese valle de sombra de muerte y lo permite salir de allí con vida. Y en el versículo del 5 al 6 lo describe como un anfitrión. Él es el que nos hará sentar a su mesa y el que preparará el banquete delante de nuestros enemigos. Así que vamos a empezar a desglosar este maravilloso salmo. Dice: Mismor le David Adonai roí lo exar. Adonai es mi pastor y nada me faltará. Aquí en este primer versículo vemos un elemento muy importante que nunca debe faltar en la vida del creyente, y es la confianza. Esa palabra confianza en el hebreo es la palabra bitajón. Y la bitajón es un poderoso sentimiento de optimismo y de confianza basado no en la razón ni en la experiencia, sino está basado en la emuná,
en la fe. Tú sabes que Dios es bueno y que Él es el único que está a cargo de todo. Por lo tanto, no tienes miedos ni tienes incertidumbres. Tú vives confiado de que Él es el que te va a proveer todo lo que necesitas, de que Él es tu sanador, de que Él es el que te va a sacar de la situación oscura que puedes estar atravesando en este momento. Así que tengamos en cuenta que la bitajón no es una estrategia para manipular el universo. Realmente tu creencia no crea el bien. Ese bien ya existe en el mundo del espíritu. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, en Cristo. Así que esa bitajón lo que hace es que nos proporciona los medios con los cuales esa realidad que ya existe en el mundo espiritual la podamos traer y materializarla en este plano terrenal. La escritura nos dice que todo lo que es fue hecho de lo que no se veía. Así que nosotros, a través de nuestra oración, a través de santificarnos, de purificarnos, de la oración, de la adoración, traemos a este mundo todas esas bendiciones que ya el Padre nos dio desde antes de la fundación del mundo. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones, de esa protección, de ese cuidado tan especial de parte del Eterno, debemos asegurarnos que Él sea nuestro pastor, que nosotros seamos sus ovejas, su pueblo. ¿Y cómo podemos hacer para poder entrar en ese rebaño de ese pastor tan maravilloso, verdad? Para entrar en ese rebaño hay que cruzar una puerta, la puerta de un redil. ¿Y quién es esa puerta? En Juan 17, miren lo que nos dice Yeshua. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y estará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es muy importante porque mucha gente quiere accesar a esas bendiciones al mundo del espíritu entrando por otros lugares que no son el Mesías, no es la puerta, ¿verdad? No es el camino. Por eso Yeshua nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces ten en cuenta que si tú estás queriendo accesar esas bendiciones por cualquier otro lugar, tratando de entrarte por cualquier denominación, por cualquier religión que no tiene nada que ver con la puerta, con el camino, con la verdad, con la vida que es Yeshua, dice aquí que esos son ladrones, que son salteadores, ¿ok? Ahora, hoy en día muchas personas dicen que ellas son ovejas de ese pastor, pero en el versículo 28 de este mismo pasaje de Juan 10, Yeshua nos deja claro quiénes son realmente sus ovejas. Y esto es muy importante porque cuando tú hablas hoy en día con las personas, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo, sí, Él es mi pastor, pero miren las características que nos da en este versículo Yeshua. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una de las características que tienen las ovejas de este pastor es que siguen a su pastor, que viven como Él vivió, que tratan de parecerse a Él, ¿verdad?
Y dice luego el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que cuando nosotros sabemos que Él es nuestro pastor, no debemos temer a las malas noticias, a todo lo que se anuncia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque allí que se está hablando hoy en día, se está hablando de pestes, se está hablando de enfermedad, se está hablando de escasez, de mortandad, de guerras, y Yeshua mismo nos anunció esas cosas. Pero ¿qué nos dijo Él? Cuando ustedes vean todas estas cosas suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que allí en esos momentos es cuando se manifiesta ese bitajón, esa confianza de que aunque en el mundo se levanten plagas, pestes, hambruna, escasez, todo eso no va a tocar a las ovejas de Adonai, ¿verdad? Que nada de esas cosas va a dañar nuestras vidas, porque nuestra provisión no depende del sistema de este mundo, sino depende de nuestro pastor. Él es el que nos provee todas las cosas. Él es el que aún en los peores momentos siempre buscará la manera para que nosotros recibamos ese alimento del cielo. Versículo 2 dice, Binod deshe yarbitseni, almei menuhot yenahaleni, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David, en su experiencia como pastor, sabía lo agotador que era para el rebaño andar por millas, por kilómetros en las tierras desérticas de Judea, a menudo bajo el sol abrasador. Pero David también era consciente que si él, tan solo siendo un hombre, sabía a dónde llevar a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible, cuánto más lo haría el pastor de Israel con él en estos momentos de aridez, de desesperación. Así que David decía, si yo siendo humano, si siendo malo, yo le doy lo mejor a mis ovejas y me preocupo por ellas, ¿cómo mi Dios, el Dios eterno, no me va a sacar de esta situación? Así que él ponía toda su confianza, su bitajón en el único que tenía el poder de hacer descansar su alma en esos momentos de angustia. Y qué maravilloso y alentador es saber que Dios conoce cada una de nuestras circunstancias. Él conoce esa dificultad por la que tú estás pasando en este momento. Y a Él le importa porque tú eres su hijo, tú eres su pueblo. Así que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Él. Y podemos estar seguros de que a su debido tiempo Él en su sabiduría y en su bondad nos conducirá a esa gracia reparadora. Versículo 3. Nafshi yeshovev yaheni bemagele sedek leeman shemo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra hebrea que aparece aquí para confortar es la palabra yeshovev, que viene de la raíz lashuf. Y esa raíz lashuf es la que compone la palabra teshuvah, que es lo que nosotros conocemos como arrepentimiento, pero realmente es retornar. Como el hijo pródigo que se fue por otros caminos, se desvió, se gastó la herencia del padre, pero un día se acordó y dice, ¿qué hago yo aquí comiendo comida de cerdos si en la casa de mi padre hay abundancia? Aún los sirvientes de mi padre están comiendo mejor que yo, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Tomar la decisión de retornar a la casa del Padre. Eso es lo que quiere decir Teshuvah.
Entonces vemos aquí que esta palabra confortar lo que quiere decir es que Él nos traerá de vuelta. ¿Y por qué es Él? Porque la Escritura dice que Él es el que produce en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento. ¿A través de quién? A través del Ruaj, del Espíritu. O sea que es Él el que traerá mi alma de vuelta de sus errores y de sus extravíos. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día hay tantas personas como en ningún otro tiempo que están escuchando? Hay que regresar a la senda antigua. Hay que obedecer la Torá. El Eterno está poniendo en nuestros corazones ese deseo de obedecer, ese deseo de aprender, ese deseo de indagar, de no quedarnos simplemente con lo que nos ha dicho el cura, el pastor o el líder religioso, sino que hay ese anhelo de saber más, de conocer más, porque ya estamos viviendo en esos tiempos mesiánicos, en esos tiempos en donde la venida de Yeshua está muy cerca. Y el Padre dijo que Él enviará hambre a la tierra, pero no es simplemente hambre física, sino va a ser un hambre espiritual que solamente la puede saciar Él a través de su palabra. Así que eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Nos está trayendo Yeshovev, nos está restaurando, haciéndonos retornar a nuestro estado original. Sabemos que ninguna criatura está más dispuesta a extraviarse que una oveja, o ninguna está más perdida para encontrar el camino de regreso. Por eso es que Yeshua cuando vino dijo, yo no vine sino por las ovejas perdidas de Israel, porque si Él no viene, nosotros no podíamos encontrar ese camino de regreso. Y por eso es que la Biblia precisamente compara al creyente con ovejas. Y somos conscientes cada uno de nosotros de que nos hemos descarriado como ovejas y que somos demasiado propensos a extraviarnos todo el tiempo. Por eso es que Yeshua nos dice que el que prevalezca hasta el fin, ese será salvo. Y el apóstol Pablo nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe, a no desmayar, a seguir perseverando en su palabra, a seguir caminando en esa emuná, en esa fe, en esa confianza, ¿verdad? Dice que me guiará por sendas de justicia. Esta palabra sendas es la palabra magal y realmente no significa senderos, sino más bien su significado más exacto es ruedas y círculos. Magal quiere decir ruedas, círculos. Y algo que me sorprende es que los sabios de la Torá dicen que la Torá es circular, es como una espiral que va subiendo, ¿verdad? Cada año que nosotros la estudiamos y la aplicamos en nuestra vida, ella nos posiciona en un círculo más arriba en la rueda de la vida. Por eso también es que en el Salmo 1, el Eterno nos exhorta a meditar en esa ley, en esa Torá, de día y de noche, para que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Yo creo que aquí todos los que están escuchando este estudio quieren que sus vidas sean fructíferas, ¿verdad? Que nuestras vidas prosperen en todos los aspectos. Por eso es que debemos siempre estar sumergidos en el agua de su palabra, porque en el conocimiento de esa palabra es que nuestras vidas serán prosperadas. La escritura también nos dice que Él anhela prosperarnos en todas las cosas a medida que nuestra alma prospera. Es como cuando tú como padre quieres darle a tus hijos lo mejor. Tú quieres que ellos estén bien, que tengan provisión, que tengan empresas, que tengan matrimonios saludables, ¿verdad? Pero si tú ves que tu hijo es inmaduro, es desordenado, es desobediente, es rebelde,
tú le vas a soltar a Él, le vas a confiar todas las cosas que tú tienes para darle. No, ¿verdad? Tú dices, no, este muchacho todavía no está listo, aunque el anhelo de mi corazón es darle todo esto que tengo para él aún es inmaduro, es desordenado, se va a despilfarrar todo, va a gastarse todo, ¿verdad? A lo mejor hasta le voy a causar un daño en vez de hacerle un bien. Y eso mismo es lo que dice nuestro Padre. Amado, amada, yo anhelo prosperarte en todo, tengo tanto para darte, pero es que todavía estás inmadura, todavía estás en un estado que estás rebelde, eres desobediente, no quieres venir a mi palabra, quieres vivir tu vida como a ti te place. Y mientras eso sea así, yo tengo que retener todo lo que tengo aquí reservado para ti. Pero tan pronto nosotros somos conscientes y dejamos que esa palabra nos lave, nos limpie, nos purifique, entonces ahí el Padre dice, ¿estás lista? Toma tu herencia y vive una vida plena y abundante. Ahora dice aquí que Él nos guía por esas ruedas, por esos círculos de justicia. Y esa palabra justicia es la palabra Sedec. La palabra Sedec porta el significado de hacer lo que es justo y correcto. Incluso a las pesas bien calibradas se les denomina Monsei Sedec. También la gente le implora al juez, Sedec, Sedec, que quiere decir debes perseguir, lo que significa lo que se ha hecho mal debe corregirse, lo que ha sido robado debe ser devuelto a su dueño, no deben sufrir los inocentes y aquellos que hayan hecho daño deben ser reprendidos para que vuelvan a hacer el bien. Así que justicia, Sedec, es convertir todo en lo que debería ser, en su estado original. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en justos, que es la palabra Sadik, tiene la misma raíz de Sedec. Y esos justos en los que debemos convertirnos para poder llegar a ese estado de llamarnos un Sadik, ¿qué es lo que debemos hacer? El Salmo 19 nos da una descripción exacta de qué es lo que hace la ley del Eterno, la Torá, en nuestras vidas. Nos dice, la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma, nos convierte de ser personas inmaduras, irresponsables, rebeldes, desobedientes, en personas de testimonio, en Sadik, ¿verdad? Nos dice que el testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Cada uno de esos preceptos que están allí hacen sabios a las personas que no saben nada. Ese es el sencillo, el que no sabe nada, ni tiene ni idea, no ha estudiado, no tiene grados, posgrados, no tiene nada de eso, pero es una persona sabia. Dice, los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón, porque cuando los guardamos, esto trae un beneficio, bendición a nuestras vidas y a nuestras familias, así que nuestros corazones pueden estar en gozo, ¿verdad? Dice, el precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad. Todos son Sedec, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Porque cada vez que nosotros leemos la escritura y la estudiamos, nos damos cuenta de la condición de nuestro corazón. Allí podemos ver el orgullo, el ego, la envidia, el celo, todas aquellas cosas que vemos que van en contra de la palabra del Eterno. Por eso esa palabra nos amonesta y nos ayuda a convertirnos de esos malos caminos en los caminos del Eterno. Y dice luego que en guardarlos hay grande galardón. Si tan solo nosotros entendiéramos esto,
Si tan solo entendiéramos que es tan sencillo como guardar la palabra del Eterno, que no tenemos que estar buscando afuera cómo enriquecernos, buscando el oro, haciendo trampa, haciendo tranzas. No, simplemente con guardar esa palabra allí va a venir por añadidura todas aquellas cosas que tú anhelas y que Dios sabe que tú necesitas. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos, que los demás no los ven, pero nosotros nos creemos buenos, perfectos, pero el Eterno es el que escudriña las intenciones de nuestros corazones, ¿verdad? Entonces miren qué tremendo, porque dice el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Y miren qué tremendo lo que nos dice Isaías 35:8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, esa persona que busca agradar al Eterno, que busca aprender de su palabra, porque ¿cómo podemos agradar al Eterno si no conocemos lo que Él quiere de nosotros? No conocemos sus estatutos, sus mandamientos. ¿Cómo podemos agradarlo? Es imposible, ¿verdad? Pero dice aquí que el que ande por ese camino, así sea torpe, no se va a extraviar. Por eso es que nos comparan con esas ovejas, ¿verdad? Así que miren qué hermoso, porque es simplemente por su gracia, por su providencia, que Él nos dirige por esos caminos rectos de la verdad y de la santidad. Y es por su espíritu, a través del Ruach, que Él nos inclina y nos capacita para que nosotros elijamos esos caminos, para que continuemos andando por ellos, para que perseveremos. Y todo esto es por causa de su nombre, porque el Eterno quiere que su nombre sea glorificado y sea conocido en todas las naciones. Esto no es por ningún mérito en nosotros, sino es simplemente para la demostración de la gloria de su misericordia, de su fidelidad y de su bondad. El versículo 4 del Salmo 23 dice, Gam ki elech bege salma velo irara kiata imadi shifteja umishanteja gema yenajamuni. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Targum, que es la versión aramea de la Biblia, nos señala que este valle de sombra de muerte no es otra cosa que el exilio en el que nos encontramos en este momento. En este momento nosotros estamos experimentando el exilio de Roma, ¿verdad? Porque Roma fue la que sacó a todo el pueblo de Israel y los exilió por todo el mundo. Radak dice que este es un lugar oscuro y prohibido como la tumba misma. Y nosotros sabemos que constantemente estamos peleando una batalla. ¿Con quién es esa batalla? Con nuestro propio ego, con el Yetzer Hará, con esa inclinación al mal que siempre nos quiere llevar a sucumbir ante la corriente de este mundo. Sabemos que los pensamientos y las filosofías de este mundo van totalmente en contra de los caminos Sedek, de los caminos de justicia. Por esta razón, en Isaías 9:2 leemos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y cuál es esa gran luz que vimos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No es otro que nuestro Mesías Yeshua.
Antes no teníamos manera de salir de ese valle de sombra de muerte. Estábamos condenados a permanecer muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin pactos, sin promesas. Pero gracias a esa preciosa sangre, ahora podemos decir como el salmista: no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estás conmigo. Luego dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren qué interesante que estos dos elementos, la vara y el callado, son los dos elementos que utiliza el pastor. La vara era para disciplinar a las ovejas cada vez que éstas deciden irse por otro camino y se extravían. Y el callado era para protegerlas del camino y para guiarlas, para que se mantuvieran allí con todo el rebaño. Y esto tiene un significado muy hermoso. ¿Por qué? Porque generalmente esa vara va en la mano izquierda del pastor, que es la que tiene menos fuerza, ¿verdad? La mano izquierda, la geburá. ¿Por qué? Porque el objetivo no es dañar o lastimar a la oveja. El objetivo es corregirla. Y después de que Él nos disciplina con esa mano izquierda, con esa vara que tiene en su mano derecha, tiene el callado, tiene el gesed, la misericordia, que con la mano derecha Él nos acerca a Él, nos trae de vuelta y nos consuela. Qué hermoso nuestro Padre Celestial. Por eso en Hebreos 12, del 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que preocupémonos cuando nosotros sepamos que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y no recibamos ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque ahí, si nosotros hacemos todo mal, si no hacemos lo que Dios nos dice, nos extraviamos y no recibimos consecuencias, es porque no somos hijos, somos bastardos. Y los que somos hijos debemos aprender a que cuando nosotros obramos mal, esa disciplina nos va a venir y nos va a doler, claro que sí, pero debemos entender que la razón por la que el Eterno permite esto en nuestras vidas es porque Él nos ama y Él quiere traernos de vuelta. En Oseas 6:1 dice: venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y aquí hay algo muy hermoso, porque aquí dice que Él nos dará vida después de 2 días. ¿Hace cuánto fue que murió Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario? Más o menos hace 2000 años, ¿verdad? Esos 2000 años representan esos 2 días, porque la Escritura dice que para el Eterno un día son como 1000 años. Así que ya estamos entrando en ese tercer día donde Él nos está resucitando, en donde nos está llamando de esas tinieblas a su luz admirable y viviremos delante de Él. Algo muy interesante que leí es que el pastor, cuando tiene una oveja que es demasiado terca y todo el tiempo se está descarriando, ¿qué hace él para protegerla, para que no sea presa fácil de las fieras por estar separada del rebaño? Llega ese momento que viene la disciplina del pastor. Él coge a esa oveja y le rompe una pata.
y se la pone sobre el cuello, la pone sobre sus hombros hasta que la oveja se acostumbre a su voz, a su aroma, a su olor. Y una vez que esa pata se sana, ya esa oveja nunca más se va a alejar del rebaño ni de su pastor. Qué maravilloso, porque así mismo hace el Eterno con nosotros. Si tú estás experimentando un dolor muy grande en tu vida en este momento, a lo mejor es que ese pastor, por amor a ti, para que las fieras del camino no te cojan como presa fácil, a lo mejor te quebró una pata. Pero búscalo. Está ahí constantemente buscando de su presencia, y tú vas a ver cómo Él va a traer esa restauración a tu vida y no te alejarás jamás de Él. Dice el versículo 5, Ta'aroch lefanai shulchan neged zorerai, dishanta bashemen roshi, kosi rabaya. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aquí vemos un cambio en la metáfora. Cómo este hombre pasa de ser pastor, el que nos provee todo lo que necesitamos, el que nos disciplina cuando necesitamos ser disciplinados y el que nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora pasa de ser pastor a ser el anfitrión, el que nos recibirá en el banquete de las bodas del Cordero. Y esta referencia está en Apocalipsis 9:17. En la hospitalidad oriental hay unas reglas que son muy conocidas, y en los tiempos bíblicos, miren qué tremendo, porque toda la escritura es maravillosa. Resulta que cuando una persona hospedaba a un huésped, no solamente era acogido en la tienda o en la casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. La comida y la bebida eran servidas con generosidad y solían ser precedidas de prácticas rituales, como por ejemplo les proveían agua para que el huésped pudiera lavarse los pies, ungían su cabeza, derramaban sobre él ungüento, lo besaban. Además, ese huésped contaba con la protección de su anfitrión mientras estuviera bajo su techo. Allí encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. Cuando nosotros pensamos en que Dios nos invita a su casa, esta es una idea que nos sobrecoge. Nosotros que éramos enemigos de Dios a causa del pecado, que estábamos apartados de Él. Pero miren qué hermoso lo que nos dice Yeshua en Juan 14, 2 al 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo Yeshua. Mientras nosotros estamos en esos 2 días trabajando en nuestra santificación, en nuestra purificación, en parecernos más a Él, Él está haciendo un lugar allí para que nosotros moremos con Él. Luego dice aquí, unges mi cabeza con aceite. Una práctica antigua que utilizaban los pastores era que ungían la cabeza de las ovejas con aceite para que las moscas no las molestaran, pues se podían volver locas. Recordemos que la mosca es símbolo del maligno Baal Zebú, el señor de las moscas, y estas representan todos los dardos que el enemigo nos lanza a nuestros pensamientos. Así como las moscas vienen de la nada sin que las llamemos, esos pensamientos de derrota, de desesperanza, de culpabilidad, de amargura, aparecen de la nada para atormentar nuestras vidas. Esos recuerdos horribles de nuestro pasado que no nos dejan vivir la vida plena que el Eterno quiere que experimentemos.
Por eso es que el pastor unge nuestra cabeza con aceite. Y ese aceite es la unción del Ruach, la unción del Espíritu, que viene a través de su palabra y de pasar tiempo en su presencia. Algo muy interesante que podemos aprender de la oveja es que ella agacha la cabeza para poder ser ungida con ese aceite. Y agachar la cabeza es símbolo de humillación. La escritura nos dice en Proverbios 11:2 que con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad viene la sabiduría. Y no sé si tú anhelas tener esa sabiduría de parte del Eterno, ¿verdad? Para poder obtenerla tenemos que humillarnos delante de Él. En Proverbios 18:12 también dice, al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Así que nosotros constantemente tenemos que estar trabajando en esa humildad, que ese sea uno de los frutos del Espíritu que se manifieste en nuestras vidas. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta es que estas ovejas tenían que ser ungidas por su pastor constantemente. No era cuestión de una sola vez, ¿verdad? Lo que nos enseña que nosotros debemos estar permanentemente en la presencia de nuestro pastor, buscando ese aceite de la unción del Espíritu. El Salmo 92:10 nos dice, David, seré ungido con aceite fresco. Eso es lo que nos dice el salmista. ¿Por qué? Porque David entendía que ese aceite de ayer ya estaba contaminado con la basura y el polvo del camino. Por eso es que nosotros debemos acudir diariamente a nuestro pastor y agachar nuestra cabeza para que cada día Él nos dé esa porción de la unción nueva y fresca, esa porción del Espíritu. Y aunque la oveja no entiende muy bien las propiedades curativas del aceite, ella sabe que algo sucede cuando está en presencia de su pastor. Aunque ella no entiende muy bien qué pasa cuando él la unge, ella solamente entiende que ahora tiene pensamientos más claros, que esos pensamientos de desesperación, de derrota, de tristeza, de menosprecio, de culpa, desaparecen cada vez que su pastor la unge. En Isaías 26:3 nos dice, el Eterno guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Así que perseveremos en buscar esa presencia todos los días de nuestra vida. Luego dice, mi copa está rebosando. En Juan 10:10, Yeshua nos dice que Él no solamente quiere darnos vida, sino vida en abundancia. Pero nunca nos podemos olvidar que para que nosotros disfrutemos de esa vida abundante, para que podamos tomar esa copa de la salvación, nuestro Yeshua tuvo que tomar la amarga copa del juicio. Y gracias a este sacrificio es que hoy podemos decir lo que dice aquí en el versículo 6. Achtov bahesed yirdefuni kol yemei hayai beshafti bebeit Adonai leorech yamim. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. El anfitrión no considera acabada su tarea cuando el banquete había llegado a su fin. El huésped tenía que proseguir su camino y afuera aún habían enemigos. Por eso el anfitrión le ofrecía escoltarlo con 2 hombres fuertes que lo acompañaran y lo protegieran hasta su destino. ¿Y quiénes son esos 2 guardaespaldas que nos acompañan? El bien y la misericordia. A través del bien, el Eterno nos provee todo cuanto necesitamos en el camino. Y esa misericordia es aquella que nos permite retornar a Él en arrepentimiento, volvernos a Él cuando hemos pecado.
Y dice, en la casa de Adonai moraré por largos días. Esa es la meta final de nuestra peregrinación en la tierra, entrar en el mundo venidero. Así que es tiempo de reenfocar nuestra mirada en esa meta, en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No olvidemos que somos invitados a su casa, pero no como un visitante que está de paso, sino como hijos que formamos parte de la gran familia de Dios. Así que sigamos perseverando, sigamos llenándonos de ese conocimiento que está en su palabra, pero que no se quede solamente en conocimiento. Apliquémoslo a nuestras vidas para que seamos transformados en ese nuevo hombre, en ese hombre que es a la estatura del varón perfecto. Qué hermoso será cuando llegue aquel día que podamos todos sentarnos a disfrutar el banquete de las bodas del Cordero. Bueno, y ya que aprendimos todos estos hermosos secretos del Salmo 23, les voy a decir que este salmo es sumamente poderoso para orar con él, para que podamos alejar toda inseguridad de nuestras almas. Este es un salmo de confianza y de entrega a Dios. Debemos recitarlo a menudo. Cada vez que tengamos un problema, recitemos este salmo confiando en que el Eterno nos traerá la solución. A través de este salmo traemos amor y armonía a nuestras vidas. Cuando lo recitamos y confiamos en lo que está allí escrito, ponemos nuestra confianza en la providencia divina frente a cada necesidad material que se nos pueda presentar. A través de este salmo también recibimos revelación divina. Así que, Padre, gracias te damos por este precioso salmo. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy, Padre Celestial. Que cada uno de nosotros pueda ser como esas ovejas que se humillan delante de ti, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que si tan solo mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, sanaré sus cuerpos, sanaré sus familias, sanaré a sus hijos, Padre. Llevamos tanto tiempo luchando con diferentes cosas que se han presentado en nuestras vidas, Padre, cuando toda la solución está en tu palabra, Padre. Que todos nosotros nos volvamos a ti, que todos nosotros podamos entrar por esa puerta al redil de las ovejas que es Yeshua HaMashiach, y que nunca más nos desviemos de tu camino, que siempre escojamos hacer el bien y no el mal, que escojamos el camino de la vida y no el de la muerte, el camino de la bendición y no el de la maldición. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén y amén. Bendiciones, amados, y si les bendijo este estudio, por favor denle like y compártanlo para que muchas personas comiencen a descubrir esos hermosos secretos que el Padre nos ha dejado en los Salmos. Bendiciones y shalom, shalom.